Saludos, muy buenas tardes, amigas, amigos de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa especializado en temas de salud. Buenas tardes, amiga. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, ¿y tú? Qué bueno, bien, gracias a Dios. Viendo nuestro panorama en salud, que el COVID no quiere irse, Tati, de este país, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Sobrepasa, en 22 prácticamente está la positividad. La positividad diaria, La sí. positividad diaria, las camas ocupándose de manera importante. Hemos hablado en otras ocasiones de registros distintos. Por un lado Sí. te da una cantidad la Dirección General de Epidemiología, pero el sistema de vigilancia, de monitoreo del G51, ese te da una mayor cantidad de casos. El hecho es que hay mucho contagio. Mucho contagio y sobre todo que los registros no lo tenemos tal como debe ser, porque ya la gente primero se está haciendo la prueba en su casa, con las facilidades que tenemos de comprarlas en la farmacia, las pruebas caseras, y esas no se registran en el sistema, y en otra es que ya la gente dice, bueno, la está pasando como una gripe, como una simple gripe, y no se hace prueba. Mucha gente ha optado por, creo que tengo gripe, prefieren quedarse así y no saber confirmar si es COVID o no, pero sí sabemos que está ocasionando fuertes dolores de cuerpo, según dicen algunas personas, a alguna persona le da fiebre, síntomas gripales, y por eso la gente más o menos lo está pasando así, pero lo importante es que nos cuidemos. Y comenzando por las autoridades, no hay uso de mascarilla. Uno se nota que sobre todo en las entidades de salud han vuelto a exigir la mascarilla, han vuelto a exigirla de verdad, que no se puede entrar, pero hay un relajamiento general. Bueno, pero que si las autoridades te dicen a ti que no hay necesidad, bueno, ellos dicen que se protejan, ¿verdad? Sí. Pero tú lo ves en actividades sociales, donde se reúnen muchas personas y las propias autoridades de salud andan sin mascarilla. ¿Qué mensaje le están mandando a la población? Así es, bueno, Doris, y por otro lado, y no menos importante, esta semana el Consejo Nacional de la Seguridad Social ratificó mediante resolución, una resolución de la semana pasada, para mí es una advertencia, una ratificación advertencia de que no se puede hacer cobro. Los prestadores, para que la gente entienda que prestadores son los centros de salud públicos y privados, que no pueden estar cobrando anticipos en las emergencias de los centros de salud a los pacientes. Sí, a mí me crea un poco de confusión, porque en las emergencias, por lo general, los centros de salud no cobran ese anticipo. ¿Cuándo te cobran ese? Te dicen tienes que depositar. ¿Cuándo te lo cobran? Cuando te van a ingresar el paciente. Entonces yo creo que aunque hay muy buenas intenciones quizá del Consejo de reiterar de que eso hay que hacerlo, va a haber la misma confusión, porque si tú notas, te atienden el paciente en la emergencia. A veces algunos piden algún pago al final por algo que se haya puesto que supuestamente no esté incluido dentro de esa cobertura, que la ley establece que en emergencia hay que cubrirlo todo, pero es el tranque que se da cuando ese paciente, una vez atendido en emergencia, tiene que ser ingresado en el centro de salud. Ahí es que está la Ahí situación. es que piden el anticipo, y muchas veces lo piden en efectivo, que ni siquiera con tarjeta la gente puede pagar, y lo piden hasta en horas de la madrugada, que la gente tiene que salir loco a ver dónde consigue dinero para poder ingresar ese paciente. Cantidades enormes, hasta $1 millón de pesos, sí. Sobre todo cuando el prestador o centro de salud se da cuenta, porque te piden el carnet, te piden la cédula y averiguan las condiciones que tú tienes en el Seguro Familiar de Salud, que tú has agotado una buena parte. Es un tema, pero ese tema nosotros no lo vamos a profundizar mucho porque tenemos hoy a una experta con la que hablaremos también de esos aspectos. Sí, vamos a hablar de eso, vamos a hablar con Yesenia Díaz, ejecutiva ahí de la CISARIL, vamos a hablar con ella de ese tema, pero es bueno hacer hincapié en eso. Bueno, vemos, esas resoluciones son del 2008-2009, donde se establece todo eso. Venimos arrastrando todas esas debilidades. Se reitera en esta última resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social que tuvimos la semana pasada al gerente general, Eduard Guzmán, aquí, y hablamos de todos esos temas, pero ojalá y no se quede en el papel, que es lo que hemos estado viendo en todo este tiempo. Y que en esta semana han sido las críticas. Tú dices, bueno, está muy bien, tú adviertes que no se puede cobrar, pero ¿qué seguimiento tú le das a eso? De forma que el centro de salud, el prestador de servicios de salud, cuando yo vaya y me vaya a ingresar a mí, que soy del régimen contributivo, por ejemplo, a poner un caso,
no me estén cobrando 700,000 pesos en una noche en cualquier centro. O sea, Así ¿cómo es. tú le das seguimiento a eso? No es un asunto de palabras, es un asunto de seguimiento total y de régimen de consecuencias. Así es, nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero vamos primero a decirle a la población que recordemos que también hay alta incidencia de dengue en República Dominicana. Tenemos registrado ya 10 fallecimientos, sobre todo de niños, por esta enfermedad que no debería morir nadie ya en nuestro país con tantos años hablando de este tema, y recordarle las medidas preventivas. Hay que evitar envases dentro y alrededor de las casas, de nuestros hogares, donde se acumule agua, porque ahí nace el mosquito que transmite la enfermedad. Si usted está obligado, porque en su casa no llega agua permanentemente y usted tiene que almacenarla, lo importante es limpiar el entorno del envase con cloro y luego taparla bien para evitar que nazca, que se reproduzca el mosquito. Y antes de irnos a la pausa, recordamos que si usted no pudo ver este programa este sábado, entonces búsquelo en todas nuestras plataformas. 2x3 en Salud, en YouTube, sobre todo usted lo va a encontrar completito ahí en todas nuestras plataformas. Y entonces nos vamos y regresamos con la invitada de la tarde. 2x3 en Salud. Gracias por continuar aquí con nosotros en 2x3 en Salud. Tenemos a la doctora Yesenia Díaz. La doctora Díaz es la directora de aseguramiento en salud para el régimen contributivo y planes especiales. Será doctora, ¿verdad? Ella es de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, y como comentábamos al inicio, hay muchos temas pendientes, unos que vemos que se están encaminando, que se quieren corregir, para que la población afiliada al Seguro Familiar de Salud o al Sistema Dominicano de Seguridad Social pues vea mejoría en lo que recibe de parte del sistema. Yesenia, muchas gracias por estar aquí, muy linda, y gracias por acompañarnos en 2x3 en Salud. Gracias a ti, Doris, gracias a ti, Altagracia, por invitarnos a su programa. Realmente para la superintendencia es un honor enorme poder compartir con ustedes y con su público en esta tarde. Doctora, comencemos justamente, gracias por los piropitos, que siempre caen bien. Comencemos justamente por ese aseguramiento. ¿Cuántas personas están aseguradas en el régimen contributivo en este momento del Seguro Familiar de Salud? Actualmente hay cerca de 4.2 millones de personas afiliadas al régimen contributivo. Realmente se ha estabilizado la cifra de afiliación con respecto a la prepandemia. Es más o menos igual, e incluso estamos un poco por encima de esos niveles antes de la pandemia. O sea que el empleo, gracias a Dios, después de la pandemia se ha venido recuperando, ha seguido creciendo el proceso de afiliación, tanto con el contributivo como con el subsidiado. Y estamos ya aproximadamente en un 97.4% de afiliación. O sea que es muy poca la brecha. Es poco, exactamente. Es muy poca la brecha ya que queda pendiente. En un inicio, bueno, se hablaba de esa universalidad del sistema, ¿verdad? Que sea universal, que abarque a toda la población. Entonces, doctora, ese poquito que queda, ese 3%, aquí nos estamos refiriendo ya esos trabajadores independientes por cuenta propia, entonces ya están dentro del sistema, la mayoría de ellos. La mayoría puede que sí, sin embargo, ahí va a depender, por supuesto, cómo se ha venido afiliando en esos procesos, porque hay trabajadores todavía pendientes, independientes, cuentapropistas, que son los que realmente no se ha podido llegar y a los que correspondería tal vez el régimen contributivo subsidiado. Así es. Ese sigue siendo el gran desafío del sistema. El gran desafío del sistema. Saber, por ejemplo, cuántos serían. Ya se sabe a qué se dedica más o menos esa gente, pero es un desafío. ¿Qué es lo que se ha pensado, doctora? Es un gran desafío. Realmente el gobierno tiene un alto interés en tratar de establecer los lineamientos correspondientes para poder avanzar en el contributivo subsidiado. De hecho, se han hecho muchas reuniones y se han venido estableciendo pautas en las cuales pues se espera tratar de afiliar a esa población. Básicamente, el desafío está en los procesos del pago, del aporte también que tendría que hacer el gobierno, ¿verdad? El Estado con relación a lo que sería ese subsidio que tendría que agregar. No es lo mismo tener que colocar, por ejemplo, por decirles algo, un 90% de subsidio para una persona que tal vez su ingreso sea menor de 10,000 pesos, que hacerlo con una persona que gane 200,000 o 300,000 pesos. Y también, si lo vemos en términos de calificación, pues de igual manera es un trabajador independiente. También. Vino al país hace un tiempo
un tiempo, no recuerdo, Carmelo, no me acuerdo el apellido, bueno, un consultor que trajo el país, y él recomendó que solo hubiese dos regímenes, contributivo y subsidiado. Eso fue una recomendación que se hizo en su momento, yo no recuerdo el año, pero ¿qué le parece a usted esa propuesta? O esos gente que de repente gana bien y que está sin aseguramiento, pero gana bien porque tiene un negocio de venta de no sé qué cosa, un repuesto de vehículos. Salones de belleza. Salones de belleza. Él gana y él podría pagar un seguro. Esa persona querría, perdón, estar en el subsidiado, podría estar en el subsidiado. Bueno, va a depender de los ingresos. Tenemos que recordar de igual manera que en el subsidiado hay unas características importantes en términos del acceso a los prestadores de servicios de salud. Entonces, la preferencia acá no es tanto por el régimen, sino dónde prefiero atenderme. Recibir sus servicios. Dónde prefiero recibir mis servicios. Y recordar las limitaciones que tendría el subsidiado en términos de los otros beneficios que te garantiza el Seguro Familiar de Salud, como las pensiones, por ejemplo, como los riesgos laborales, como el hecho de los subsidios por maternidad, enfermedad común, lactancia, que ya no están dentro del régimen subsidiado. Y recordar que el régimen subsidiado, que es el que patrocina, vamos a decir, completamente el Estado, el afiliado solamente tiene acceso a los servicios de salud que se dan en la red pública y llega a la red privada cuando en la red pública no se puede solucionar ese problema de salud y por lo tanto debe ser referido, ¿verdad? Entonces esas es un poco las limitantes que tiene esta afiliación, que no es mala porque le cubre todo lo que la persona necesita, contrario a lo que está ocurriendo con el régimen contributivo, donde la población tiene un altísimo gasto de bolsillo. ¿Ustedes han estudiado esa realidad, Yesenia? Sí, de hecho, una de las metas también de este gobierno más importantes en materia de salud es la reducción del gasto de bolsillo. Y una alta preocupación. El 50%, ¿no? El 50.5% según la última encuesta de ingresos y gastos de hogar que realizó la ENIC y que fue refrendado por la Oficina Nacional de Estadísticas. Sí. Igual, una de las metas del doctor Jesús Félix Iglesias dentro de este programa de trabajo dentro de la Superintendencia de Salud es la reducción del gasto de bolsillo. Sin embargo, tenemos también cuentas nacionales, al 2017 fue la última cuenta nacional que se realizó, pues hablaba de un 44% aproximadamente. Indistintamente del número, lo importante es que el gasto es bastante elevado y ciertamente tanto en pago de diferencia como en servicios no cubiertos, como el tema de los cobros indebidos. Entonces, ahí hay algunos elementos en términos regulatorios, en términos de organización, en términos de controles, de regímenes de consecuencias que permitirían de alguna manera controlar también ese gasto de bolsillo, al margen, por supuesto, de la necesidad de ampliar las coberturas. ¿Qué pasos están dando, Yesenia, desde la CISARIL para controlar ese gasto de bolsillo? Bueno, precisamente nosotros estamos trabajando en varias propuestas que permitirían ir reduciendo el gasto de bolsillo. Tal vez habrán escuchado ustedes que la superintendencia está trabajando en una propuesta para reducir el límite máximo de pago de diferencia en servicios de hospitalización. ¿Qué significa eso? Explíquenos, doctor. Por ejemplo, el afiliado cuando ingresa a un centro de salud, vamos a decir en una clínica privada, porque en el hospital no paga diferencias, cuando ingresa a una clínica privada, tiene que pagar una diferencia, una cuota moderadora variable. Si es hospitalización es un 15%. Si es cirugía, es un 10% del monto que se facture, del costo del servicio. pero sobre todo de lo cubierto, porque tenemos que recordar que tenemos un catálogo de prestaciones explícito que dice que a lo que tiene derecho el afiliado. Una canasta de cobertura. O una canasta de cobertura. Sobre esa canasta de cobertura y el monto facturado, el afiliado tiene que pagar una diferencia. Cuando calculamos ese porcentaje, si sobrepasa 2 salarios mínimos nacionales, que hoy en día serían 32.525 pesos, entonces el afiliado tiene que pagar ese máximo. Vamos a ponernos un ejemplo. Si la cuenta hizo 500.000 pesos y calculamos un 15%, ese 15% será superior a los 32.000 pesos. Pues, y si todos esos servicios están cubiertos, el monto máximo que va a pagar el afiliado son esos 32.000. Ahora bien, si sabemos que y tenemos que
la mayoría de los afiliados del régimen contributivo ganan 2 salarios mínimos o menos, No menos. significa esto un alto impacto porque ya está consumiendo prácticamente su sueldo del mes. Y un chin más. Y un chin más. Un chin más. ¿Y cómo va a pagar su vivienda, La la alimentación, de la familia, la escuela, Hay vestimenta, un recreación? descontrol ese mes que te toque eso. Exactamente. Y si te toca 2 veces al año, peor todavía. Sí. Entonces, pues la superintendencia ha venido estudiando el impacto que tiene el pago de esta diferencia y la intención es reducirlo al menos a 1. A un salario mínimo A un salario cotizable. mínimo cotizable. Pero correcto. que esa propuesta ha encontrado oposición desde ya, usted estudiándola, ya hay oposición. Ya los médicos han dicho que se oponen a esto, a esa reducción, porque ellos entienden que les reduciría sus ingresos, y las clínicas privadas, a través de Andeclit, el doctor Rafael Mena, como presidente de Andeclit, también ha expresado su oposición a esto. No sé si ustedes han estado viendo todo este escarceo que ha desatado esta propuesta. Claro, bueno, realmente la preocupación no es tal, todavía estos actores no conocen la propuesta en el detalle. Y Mientras tanto económicamente protestaron, no lo conocen con detalle. no lo conocen todavía en el detalle. Realmente siempre para la superintendencia lo importante es hacer un equilibrio entre todos los sectores porque todos debemos de participar en igualdad de condiciones. Ahora, por supuesto, el centro de nuestro accionar es el afiliado, tal como comentaba el doctor Jesús Félix Yesenia, Iglesias. vamos a pedirte un permisito, nos vamos a ir a una pausa para que sigamos definiendo en qué consiste esa propuesta que tanto beneficiaría al afiliado de reducir el gasto de bolsillo de 2 salarios mínimos a 1 salario mínimo, que todavía es alto, pero algo es algo, ¿verdad? Así Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Continuamos esta conversación sobre todo este tema de aseguramiento con la doctora Yesenia Díaz de la Superintendencia de Salud. Doctora, justamente ese tema del salario mínimo, ¿eso aplica para los ingresos, sobre todo cuando un afiliado va ingresado a un centro de salud? Síganos explicando, por favor. Así es, entonces sería para los servicios de hospitalización, cirugía, cesárea, lo que implica el alto costo, o lo que está tipificado como alto costo, y trasplante renal, que recientemente se hizo una resolución especial para todo el tema de trasplantes. Recordarán que en octubre el Consejo Nacional de la Seguridad Social incrementó la cobertura a 3.5 millones de pesos para el trasplante y con una diferencia también de 2 salarios mínimos. En esa parte tenemos que reconocer, Doris, nosotras que hemos trabajado tanto el tema de los trasplantes, que se ha avanzado. Sí. Que venimos de no tener absolutamente nada y tener Así que hacer es. protestas para tener Hasta agua, para cubrir agua la en diálisis, condiciones, sí. a llegar a 3.5. A 3.5 Para el millones. trasplante que incluye también a las personas que donan. Eso es lo más importante. Exacto, porque que antes no lo cubría. Porque antes no lo cubría, entonces, y además también todo lo que es el proceso post-trasplante, también para la persona que dona, porque al menos le garantiza los primeros 30 días de medicamentos y de otros servicios que necesita esa persona. Fue una propuesta, un trabajo bastante completo, realizado también con el INCOR, sobre todo de la mano del INCOR, que es el responsable, y con el Ministerio de Salud de las políticas públicas en materia de trasplante, y también hay un alto interés y un trabajo que estamos realizando para poder trabajar sobre otros trasplantes con las mismas condiciones. Porque hasta ahora es trasplante renal solamente, o es todo lo que implica trasplante. Bueno, tenemos que recordar que el catálogo cubre también el trasplante de córnea. Ahora bien, de manera particular se trabajó el proceso de trasplante porque conlleva todo lo que son servicios antes y después. Entonces, lo que hicimos fue pues revisar todos los protocolos de atención, todas las prestaciones que pudiera requerir un afiliado y cómo se dan esos servicios a nivel intrahospitalario. Ya. Por supuesto, también levantamiento de los costos y Pero frecuencias. volviendo al tema A la anterior, propuesta porque al tema de la propuesta, doctora, estos obstáculos, ya vemos que inmediatamente se dio a conocer que ustedes estaban trabajando en ese componente, pues hubo ya las declaraciones del Colegio Médico y de Andeclit. Esos obstáculos, ¿qué hacer para vencerlos? ¿Ustedes ya se han reunido con ellos? ¿Se le ha explicado? Porque dicen que hablando la gente se entiende. Por supuesto. Bueno, pues nosotros hemos invitado ya
al presidente del Colegio Médico Dominicano. Estamos esperando que esta reunión se dé para darle a conocer la propuesta. Básicamente, tal vez pudiéramos decir que su preocupación está en el orden de las diferencias que cobran los médicos al margen de los procesos de contratación que se dan con las administradoras de riesgos. Entonces, y en este sentido, aunque es necesario controlarlo, la propuesta esto no lo toca. Porque no va a afectar el ingreso del médico. No lo afectaría, no tendría por qué afectarlo. Lo que estamos diciendo es, de esa factura, de eso que el afiliado debe de pagar como diferencia transparente, sobre ese monto, entonces hay una reducción de un salario. La otra parte, porque alguien tendría que asumir. Por supuesto, la RS. Para eso se hace el cálculo per cápita de cuánto sería necesario incrementar en ese per cápita que se paga mensual a las ARS para que ellos puedan asumirlo. Habría que modificar la cápita. Habría que modificar la cápita. Tú sabes que siempre que se hace una modificación del catálogo o de sus coberturas, puede implicar, no necesariamente lo hace, pero puede implicar un incremento en el per cápita. ¿Y qué han dicho las ARS? Bueno, nosotros estamos precisamente en procesos de conversación sobre esto y hay disposición. Siempre y cuando el per cápita lo sustente. Exacto, porque las si ARS no se niega. Que no salga de lo que ellos reciben hasta el momento. Claro, o sea, en este caso lo importante es que el per cápita que se pague sustente el servicio que se ofrece. Doctora, la CISARIL puede intervenir sobre una práctica que se da, y es que aparte de esa diferencia o copago que tiene que hacer el afiliado, se da la práctica de que aparte al médico, por ejemplo, si intervino un anestesiólogo, si intervino un cirujano, si intervino otro especialista, el afiliado tiene que pagarle otros honorarios aparte a ese especialista, que se da con mucha frecuencia, sobre todo el anestesiólogo, no tiene que dar tanto para el anestesiólogo, tanto para el cirujano, extra a ese pago por la seguridad social. La CISARIL no puede intervenir en ese aspecto. Bueno, es justamente una de las cosas que estamos en el proceso de control y hemos venido estableciendo precisamente las líneas estratégicas que permitan hacer ese control. Doctora, porque eso eleva el gasto de bolsillo. Por supuesto. Básicamente, ¿cuál es el problema en este sentido? Uno, que cuando el médico hace un contrato con la ARS, está de alguna manera aceptando el honorario profesional. Que le da que le está pagando. Y no debería de violarlo. Esa es una realidad. No puedo desconocer que en algunos casos las tarifas pueden ser bajas. Y entonces, pues evidentemente, pues el médico hace esos cobros adicionales y esto se ha convertido en una práctica. Todos los especialistas que necesiten un afiliado para su atención en un procedimiento están cubiertos. Es una responsabilidad de la ARS tenerlos contratados, no tenerlos contratados diría yo, sino garantizar la cobertura. Exacto. Ahora bien, es mucho más fácil cuando todos esos especialistas están contratados. Por eso una de las luchas y de las conquistas que hemos venido logrando justamente es que todos los médicos que pertenezcan al staff de una clínica estén contratados para evitar eso que tú comentas, Doris. Y en caso de que no estén contratados, pues el afiliado, si se le realiza el cobro, puede solicitar el reembolso y ahí intervienen los efectos de la resolución 17509. Pero ¿cómo se le da seguimiento a eso? Porque el tema de nosotros, y lo hablábamos en un tema que vamos a tratar ahora, con la resolución del Consejo, es como el seguimiento, porque hay una cultura de eso, del médico, ya una cultura establecida. ¿Cómo hacer para, será reuniones, será consenso, será conciencia, será régimen de consecuencia, doctora? Diríamos que es un poco de todo lo que tú has mencionado, definitivamente. Primero porque, evidentemente, como te comentaba, el médico debe de ceñirse a lo contratado porque usted está aceptando realmente un contrato y una tarifa. Se supone que el contrato es una discusión entre ambas partes que deben estar de acuerdo. Tienen que negociar y si no estoy de acuerdo, pues no contrato. Lo que no debería hacer es después de que contraté, entonces decir, no, eso no me conviene, no es justo. Porque el perjudicado es el afiliado. Así es. Lo segundo es que sí, definitivamente, para las condiciones actuales del sistema y la alta distribución de prestadores de servicios de salud, solo en este momento nos podemos dar cuenta sobre las situaciones a partir de las quejas de los afiliados. Entonces es importante que el afiliado se queje. Por eso siempre también el doctor Félix Iglesias le decía
es necesario que la gente nos comente qué está pasando, dónde está pasando, porque a medida que se van estableciendo los controles, pues la práctica va disminuyendo. Doctora, ¿y qué facilidades, perdón, Ajá. para no perder el hilo de esa conversación, dan ustedes como sistema para que la gente se queje? Porque no es verdad que después de yo pasarme un día completo en un centro de salud, buscando un servicio y que pasando trabajo y que tenga que pagar, tenga entonces que irme a pasar otro día más a la DIDA, por ejemplo, a las oficinas de la DIDA o a hacer turno, porque lo hemos visto, son carpas de personas afuera esperando también para ser atendidos, porque son muchos los que van, para también poner una queja. O sea, ¿qué facilidades hay para eso? Bueno, como tú has comentado, el primer lugar es la DIDA, que es la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, responsable de recibir estas quejas y reclamos. Sin embargo, en el caso de que el afiliado no pueda moverse y quiera levantar sus reclamos, pues la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales tiene disponible una dirección de atención al usuario con algunos mecanismos a través de los cuales el paciente también puede exponer su queja. Y tenemos aperturados sistemas electrónicos como a través de correos electrónicos, a través de nuestro call center, donde puede hacer los procesos de notificación a través de la oficina virtual, también puede hacerlo. Lo importante es que la Superintendencia y la DIDA están trabajando muy de la mano con esto. Ahora, ¿cómo hacer de que en el momento en el que suceda, pues el afiliado pueda resolver el problema? Es más fácil si pudiéramos tener stand de servicios dentro del mismo centro, dentro de los mismos centros. Claro, por supuesto, estoy en un costo Doctora, y esos importante. stand de servicio hay que humanizar mucho a la gente. Yo pertenezco a una ARS importante, de la más grande del país, y en una ocasión fui al centro y voy al stand. Le digo al no la cubre, no me miró ni siquiera la cara. No, eso no tiene cobertura. Punto. O sea, hay que trabajar con ese personal. Claro. Eso será un trabajo de las propias ARS, de la que se trate, pero con ese personal también hay que trabajar mucho. Doctora, hay un aspecto que comentábamos Doris y yo, no sé, Doris, si te queda algún aspecto. Quería más preguntarle sobre cuántas quejas más o menos, a ver si ya la gente está creando esa conciencia, al mes recibe la CISARIL sobre asuntos de coberturas, así mismo de... Mira, son bajas. Son bajas. Son realmente muy bajas. Okay. No te puedo decir que sea... Se van más a la DIDA. Se van más a la DIDA, claro. La DIDA nosotros trabajamos, la DIDA gestiona directamente con las ARS y resuelve. La mayoría de los casos se resuelven sin intervención de la superintendencia. La superintendencia interviene cuando la DIDA no lo puede solucionar y actúa directamente. Ya es una instancia como más superior. Exactamente. Ahora bien, lo importante de esto es que son bajas las quejas y necesitamos que la gente las presente. Presente sus quejas así sea que usted haya pagado 10 pesos, coméntenos, díganos, a veces esos 10 pesos la ARS no tendría, el afiliado no tenía que haberlo pagado. Y en los procesos de reembolso que hemos venido estableciendo, la ley no contempla la figura de reembolso, pero el legislador fue muy hábil cuando no lo colocó en la ley. ¿Por qué? Porque un sistema que funciona adecuadamente, que garantiza una cobertura, lo estoy estableciendo por ley, pues no se supone que tenga que reembolsar. Sin embargo, al darse estas distorsiones en donde puede que la ARS limite la cobertura, puede que el prestador de servicios de salud provea una mala información al afiliado y el afiliado tenga que pagar, pues entonces ha venido apareciendo la figura del reembolso. Y lo cierto es que se ha recuperado bastante dinero con relación a esos servicios. Doctora, cuando usted hacía mención ahorita del afiliado, el afiliado es el que se perjudica. A mí me gusta siempre precisar que esa persona que es afiliada es un paciente generalmente, y ese paciente tiene una condición de vulnerabilidad. Desde que tú vas a un centro de salud, como decía un mercadólogo que nos dio clase a Dori y a mí en la especialidad en salud, tú no vas con el pechito parado a un centro de salud, tú vas siempre así, porque tienes una condición. Recordar siempre que ese afiliado es un paciente. Y doctora, nosotros hacíamos el comentario en la introducción al programa de esta resolución que acaba de evacuar el Consejo Nacional de la Seguridad Social, y veíamos algunas debilidades. Por ejemplo, no cobro en las emergencias, pero sucede que no es la emergencia la que cobra. Cobra cuando te van a ingresar y el centro de salud o prestador, como le llaman ustedes, descubre que tú tienes poca cobertura. ¿Y cómo se puede precisar y qué se está haciendo? Yo sé que del consejo, pero hay una parte, lo manda a ustedes, la resolución lo manda a ustedes. ¿Lo instruye a qué? Los manda y los instruye, sí. Dicen que nos vamos a pausa y usted va a venir con esa intervención después de la pausa comercial. Regresamos ahora. Tus
2x3 en salud. Continuamos con la doctora Yesenia Díaz. Ella es directora de aseguramiento en salud para el régimen contributivo y planes especiales de la CISALRIL. Doctora, le hablábamos de esta nueva resolución emitida recientemente, la última del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es una reiteración de resoluciones ya del 2008 y 2009 sobre la prohibición de los cobros de anticipos o depósitos en las emergencias. ¿Qué ustedes plantean? La misma resolución instruye a la CISALRIL a supervisar más, a levantar expedientes bien hechos para poder sancionar en caso de que se tenga que sancionar a un establecimiento de salud. ¿Qué se está haciendo y cómo ustedes ven este empuje, vamos a decir aquí así, para que se cumpla este aspecto de la ley? Bueno, lo cierto es que debemos de felicitar al Consejo Nacional de la Seguridad Social por tomar esta iniciativa como máximo función a nivel del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Establecer este tipo de resolución está mandando un mensaje a los prestadores de servicios de salud de recordar que se deben a un sistema organizado. Eso es lo primero. Ciertamente aún quedan algunas cosas pendientes y son los controles, cuáles mecanismos vamos a poder utilizar para evitar esos cobros indebidos. Pues la superintendencia está realizando un trabajo para organizar mejor a nivel de los prestadores de servicios de salud y cómo recoger la información en tiempo real. Okay. Para ello estamos trabajando en un proceso, ciertamente puede que no sea de inmediato, de interoperabilidad entre los sistemas de información de los prestadores de servicios de salud, de las ARS y la superintendencia, para poder tener esa información en el momento. O sea, que en el mismo momento que un centro de salud facture, podría ser la palabra, ¿verdad? Registre un servicio, ustedes automáticamente también tendrían control de eso, podrían supervisar. Claro, exacto. Entonces, además también te permitiría saber si en el momento para un servicio que está cubierto hubo una negación de cobertura. Básicamente con el cobro indebido hay algo sumamente importante y es el hecho, o más bien los cobros de anticipo o depósitos, es la oportunidad que puede tener el prestador de servicios de saber si la persona es afiliada o no. Para ello, nosotros como superintendencia hemos creado un acceso en la oficina virtual a los prestadores de servicios de salud, de forma tal que ellos puedan verificar con la cédula del paciente si es un afiliado o no del sistema y si tiene cobertura. No importa que sea de madrugada. No importa la hora que sea, con una cantidad de usuarios que puede el prestador presentar ante la superintendencia y una cantidad de consultas que puede realizar por día, el prestador puede verificar. El paciente no tiene que contar con el carnet obligatoriamente para ir a la emergencia. Si lo tiene, eso es lo correcto. Lo correcto llevarlo. Es lo correcto. Ahora, si no lo tiene, tiene un número. Con su número de cédula se puede verificar si es un afiliado del sistema. Inmediatamente el paciente entra a la emergencia, vamos a decir que es la preocupación que expresaba Altagracia. Lo que pasa es que en la emergencia se da el proceso de admisión cuando se trata de una condición de emergencia. Sí, normalmente. Y por eso tal vez la resolución lo menciona de esa manera. Se da el proceso de admisión, da la oportunidad de que el paciente, si el prestador confirma que son afiliados y que está al día con sus pagos, el empleador que tiene cobertura, pues que hay una probabilidad mayor de que va a poder recuperar la inversión que hace el prestador en los servicios de salud. Porque hay que reconocer que el prestador tiene sus razones, doctora. Tiene sus razones. Porque al fin y al cabo, si es privado, pues es un negocio, aunque sea de salud. Así es. Y bueno, entonces, pues vamos a ir estableciendo ahí de qué manera vamos a poder controlarlo. Entonces se está desarrollando ese... Lo estamos desarrollando, por supuesto. Ahora, cierto, es importante también ver cuáles van a ser los mecanismos de consecuencias. En el caso de que se produzcan, continúen estos tipos de cobros. ¿Puedo hacer un cierre por 30 días? Bueno, fíjate que la resolución 175 establece la probabilidad de suspensión del servicio de los prestadores de servicios de salud en caso de estos tipos de falta. Pero no se ha hecho nunca. Nosotros, no, realmente no. Nosotros estamos trabajando en la modificación de una resolución estamos trabajando en una resolución de reembolso
para dejarlo más claramente, que haya más transparencia en cómo se da el proceso de reembolso. Y de alguna manera, pues la intención es tipificar cómo se van a hacer estos mecanismos frente al prestador de notificación de los tipos de falta. Por supuesto, es importante recordar que las faltas están tipificadas en un reglamento de infracciones y sanciones que establece el Consejo Nacional de la Seguridad Social y que estos tipos de falta no están tipificados en ese reglamento. Entonces, es por ello que la única tipificación como falta que tenemos hasta ahora es la que está la resolución con la probabilidad de suspensión. Pero habla también de salarios mínimos que tiene que pagar el prestador, ¿no? Lo de los salarios mínimos está en el reglamento de infracciones y sanciones. Sí. Pero como no se tiene una tipificación especial, no se puede aplicar. No se puede aplicar. La superintendencia ha trabajado en una modificación de ese reglamento, en una propuesta de modificación. Está depositada en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ya, de hecho, el Consejo lo ha mandado a comisión de reglamentos para su revisión, pues esperamos que la próxima resolución que emita el Consejo Nacional de la Seguridad Social sea de alguna manera implementando la revisión ya de este nuevo reglamento. ¿Y qué incluye eso más o menos, Yesenia? Bueno, pues justamente lo que incluye son algunas faltas que no están tipificadas. Como por ejemplo, cobro de anticipos. Cobro de anticipos, los cobros indebidos que se pueda realizar desde el prestador, las limitaciones de cobertura que puede realizar la RS, bueno, y un sinnúmero de temas que básicamente hoy en día no están tipificados y que hemos venido viendo en la práctica durante todos los años de implementación del Seguro Familiar de Salud. ¿Y qué sanciones? Escúchame, Tati, ¿qué sanciones incluye ese? Las sanciones van entre 100 y 300 salarios mínimos. Claro, hay algunas que son graves, que pudieran llegar incluso a los tribunales, pero no es función o competencia del Consejo. Entonces también de alguna manera pues el reglamento recoge bajo cuáles condiciones, no que lo recoge, la propuesta lo recoge. Entonces ya de bajo cuáles condiciones se pudiera ir y el Consejo decidirá la pertinencia o no de las recomendaciones que ha realizado la superintendencia, lo mejoraría. Lo importante es sí que este reglamento de alguna manera nos permita tener un mejor accionar. Doctora, ¿quién le pone el cascabel al gato en estos temas? No sé si conciernen a la Superintendencia de Salud. Aquí hay prestadores particulares y centros de salud con un abuso enorme de recursos terapéuticos. Por ejemplo, una vez el medio para el que Doris trabaja, y ella en particular, hizo una serie de reportajes sobre abuso en la radioterapia. O sea, se estaba haciendo radioterapia a gente que no la necesitaba. Otra serie de trabajo bajo mi firma fue sobre cateterismo. Pero podría ser también procedimientos que el paciente no necesite y se lo aplico por alguna razón. O colocación de materiales de osteosíntesis, por ejemplo, que son muy de moda, que no tengan la debida calidad, porque se compra quizá un usuario que no reúne la calidad exigida. Claro. Sí, que bueno, hay denuncias, hay comentarios que se hacen de uso indebido y de colocación de prótesis, de esa que dice Doris. ¿Quién se tiene que ponerle el cascabel al gato en ese sentido? Mira, en términos de la atención es el Ministerio de Salud. Es una de las responsabilidades del Ministerio como rector de políticas públicas. Sea en el sector público o privado, sea no importa. Sector público o privado. Es todo verdad, lo que tiene que ver. Organismo es el ente, ¿cómo se llama? Regulador. La política. Exactamente, entonces, y todo lo que tiene que ver con la calidad de la atención y con el cumplimiento de los protocolos es del Ministerio. En el caso de nosotros es la parte de financiamiento. Entonces, ¿qué problema habría ahí? Que si el servicio no es pertinente, o sea, se le indicó al afiliado un cateterismo cardíaco o una radioterapia que no corresponde por el protocolo, entonces la RS no lo va a cubrir o no lo debe de cubrir. ¿Y si yo se lo disfrazo? Si lo disfrazas, entonces, además de que hay una falta y la RS se da cuenta, entonces se dio el servicio, me doy cuenta, las glosas. No lo pago y ahí vienen las glosas. Y ahí vienen las glosas. Ahora, en términos de la calidad de la atención, si hubo un cumplimiento del protocolo, si correspondía o no, tendría que ser el Ministerio de Salud Pública. ¿Y sobre la calidad de los materiales que se utilizan también es el Ministerio? También, por supuesto, porque el Ministerio debe vigilar
todo lo que tiene que ver el tema de la calidad. Una vez la CISARIL hizo reuniones, incluyendo al ministerio, a diferentes organismos, precisamente dirigidos a eso, a garantizar de que la prótesis que se le coloque a un paciente, cualquier dispositivo, reúna la calidad requerida. Esa reunión como que avanzó un poquito, pero se quedó ahí. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Sí, claro que sí, y de hecho seguimos trabajando, porque tenemos que recordar, además de que el problema que le trae a la persona, que es el más importante, cuando le colocas un material de baja calidad, baja la calidad de vida del paciente. Claro. Pero Pero además además, de vida, no de otra cosa. no de otra cosa. Pero además, en términos del sistema, tiene que invertir más, porque entonces esa prótesis que tenía una utilidad, por ejemplo, de 10, 20 años, tendrá una utilidad menor. Menos, y el costo al final es para sistema y para paciente. Exactamente, entonces estamos tenemos que recordar que hay un costo de oportunidad. ¿Qué significa el costo de oportunidad? Cuando yo invierto en un servicio, estoy dejando de invertir en el otro. Doctora, le voy a pedir su anuencia. Nos vamos a por una supuesto. pausa comercial y venimos con el último segmento ya del programa y algunas puntualizaciones. Yo quisiera que nos puntualizara, por ejemplo, ¿es que no hay ética en el comercio? Volvemos ahora con la doctora Yesenia Díaz. 2x3 en salud. Seguimos con la doctora Yesenia Díaz de la CISARIL. Doctora Altagracia le hacía una pregunta medio... sí, como que te está tirando un ganchito, pero vamos a ver. Dice ella que cuando estamos viendo en la práctica este tipo de casos de procedimientos que te indican que tú quizá no lo necesites, tratamiento, uso de prótesis o materiales de baja calidad, dice Tati que si no hay ética. Que ¿dónde está la ética? O que si es que ha bajado la ética y que quién... como médico, la doctora. Sí, y que quién es que debe supervisar esa parte. Claro. Bueno, como en todos los procesos tenemos cosas buenas y cosas malas. En la práctica de la medicina, la intención del médico es nunca hacer daño. De hecho, eso es un principio de lo que es la medicina, el principio de la ética de la medicina. Y nunca el interés del médico es hacer daño. Ahora bien, por supuesto, es importante que en términos de los registros sanitarios que establece el ministerio, pues el ministerio, cuando establece ese registro, pueda determinar la calidad del material y por supuesto hacer una vigilancia sobre la poscomercialización, porque no solamente es que en el momento en que se introduce en el país cumple con las condiciones, sino que después, cuando se está vendiendo, cuando se está comercializando, esa calidad que se supone que vigile se mantenga. Y bueno, si hay ética o no, bueno, puede que se den casos y casos. Nosotros no podemos hacer inferencias sobre eso porque sería de alguna manera entrar en un terreno en el que uno no puede tener. Una vez un periódico nacional habló de que aquí había entidades médicas inclusive, y bueno, Diario Libre Diario Libre fue que publicó ese trabajo, se la vio fuerte con la comunidad médica, que se habían organizado en una especie de clúster de entidades hasta mafiosas, ¿no? Hay muchos temas con eso en el país. Sería bueno que alguna autoridad, porque a uno le llega información. Nosotras solamente podemos escribir cuando tenemos una denuncia, una sustentación, pero aquí hay muchas denuncias que corren por los pasillos médicos, por los pasillos de los medios de comunicación de todas partes sobre grandes irregularidades en la colocación, sobre todo en lo que tiene que ver con la prótesis y material de osteosíntesis. Por supuesto. Eso es muy duro. También tenemos que recordar que el mismo Colegio Médico Dominicano tiene una comisión de ética. O sea, el Colegio Médico también interviene en estos procesos, por supuesto. Y aquí es un trabajo en conjunto, en el que todos debemos de aportar lo que nos corresponde desde cada una de nuestras direcciones. Pero ciertamente lo más importante es recordar esto, siempre que el médico actúa, su intención es nunca hacer daño. Debe ser así. Yesenia, un tema también que está pendiente de hace muchos años es la atención primaria. ¿Ustedes también están trabajando algún...? Un gran tema, ese es un gran tema. ¿Ustedes también están trabajando alguna propuesta que pueda por fin dar inicio a todo esto? Bueno, pues como ustedes recordarán, en el 2018 la Superintendencia de Salud presentó una propuesta para el establecimiento del primer nivel de atención y la atención primaria. Tenemos que separar qué es atención primaria y qué es primer nivel de atención. Vamos a explicárselo a la gente, Yesenia. No tenemos mucho tiempo, pero claro, breve. La atención primaria es una asistencia sanitaria esencial que permite
garantizar una atención de salud de calidad y a bajo costo. Perfecto. Ahora, atención primaria se puede hacer en todos los niveles de atención. Cuando un neurocirujano le dice a usted qué condiciones usted tiene y cómo prevenir la enfermedad, cómo tratarse, cómo rehabilitarse, está haciendo atención primaria, aunque sea un neurocirujano. Igual cuando es un médico familiar que lo hace, yo soy médico familiar, estamos haciendo atención primaria, aunque él esté en un tercer nivel. Si educas, está haciendo atención primaria. Estás haciendo atención, cuando previenes, haces atención primaria. Ahora, cuando estos servicios se dan dentro de un primer nivel de atención, donde tenemos un conjunto de servicios de salud básicos que están dirigidos a tratar de reducir o de intervenir en más del 80% de las enfermedades que ocupan a nuestro país, pues esto se hace de manera distinta en un nivel de atención. ¿El primer nivel de atención son los centros de salud, doctora? Mira, el primer nivel de atención es un conjunto de servicios que se ofrecen a la población, servicios. No lo podemos ver etiquetado como un centro. Como ahora, centros por supuesto, aquí viene una complejidad del centro. Dependiendo de esos tipos de servicios que tenga el centro, pues la complejidad se eleva y entonces tú dices, bueno, ya yo tengo servicios de primer nivel, pero si coloco un tomógrafo deja de ser un primer nivel. Si voy a dar a luz a un centro. Si vas a dar a luz a un centro, evidentemente ya esto es un servicio de segundo nivel de atención. Porque en ese primer nivel, ¿qué sería, doctora? Que por ejemplo, consultas, algunos vacunas, laboratorios básicos, vacunas, charlas educativas, prevención de enfermedades, entrega de medicamentos esenciales, seguimiento. Un hemograma que le hagan a un paciente, eso es primer nivel de atención. Eso es primer nivel Y volviendo de al parto, si voy a hacerme el parto y entonces se complica y me hacen una cesárea, ¿a qué nivel pasa? Segundo nivel. Sí, sigue en segundo nivel. Sigue en segundo nivel. Y si entro a cuidados intensivos porque me tercer complica. nivel de atención. ¿Ves? Eso es lo que la gente tiene que entender. Por supuesto, por supuesto. Lo más importante acá que yo quisiera dejar el mensaje es que las personas debemos de confiar en la atención del primer nivel de atención. Y sobre todo también entender que en términos Pero tiene que ser resolutivo, doctor. Resolutivo, no, por supuesto. El primer nivel tiene que ser resolutivo. Segundo, también tener una incidencia importante en términos de los indicadores de salud. Ofrecer resultados a la gente. Y hay dos cosas con las que yo quisiera realmente, de alguna manera, dejar en el ánimo de la gente. Es importante creer en el primer nivel de atención y también entender que en la medida en que podamos hacer mayor inversión en el primer nivel de atención, vamos a tener mejor salud. ¿Por qué? Porque cuando solo me voy al segundo y tercer nivel, posiblemente me voy por una dolencia. Cuando estoy haciéndolo a través del primer nivel de atención, también me estoy viendo cuando estoy sano. Y la función del primer nivel es mantenerme sano. ¿Se está preparado aquí en el país para trabajar en ese primer nivel o falta todavía mucha inversión? Con la última respuesta, doctora, que nos vamos. Sí. Hace falta inversión, pero tenemos algo. Así que lo importante es que sigamos avanzando. Bueno, con la doctora Yesenia Díaz de la Superintendencia de Salud y con otros funcionarios de la CISALRIL vamos a tener otros programas, pero sobre todo para hablar de atención primaria, porque eso es un tema demasiado importante. Así es. Y a la vez demasiado virgen. Doctora, nosotros quisiéramos agradecer que se a haya ustedes. tomado el tiempo de venir y explicarnos todos estos conceptos tan importantes porque son de nuestra vida, conciernen a la vida de la población. Gracias a ustedes por invitarme, con total disposición de seguir participando en todos los programas a los cuales ustedes consideren que pudiéramos serle de utilidad y que para sus usuarios, pues de alguna manera les podamos comentar algunas cosas. Así es, a ustedes nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias por su atención.